7:40 y conversamos en este bloque con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Y con Danilo Herrera, que ya estuvo ayer en la transmisión de Mesa Central. ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días. Vamos a disectar los resultados electorales de ayer. Ya estamos peleando. Antes de empezar ya estábamos peleando. Entraron peleando la Coneja con Danilo. Ya, pero ¿cuál es la sorpresa, Danilo? A ver. ¿Hubo sorpresa o no? No, pero hubo? antes de la sorpresa hay que decir que felicitar a los vocales de mesa que hicieron la pega. Y que se fueron temprano. Y que se fueron Por temprano. tercer día. Y el servicio electoral hizo un trabajo impecable. Oye, que hay que a las agradecer. 8:10, más o menos. Dos Ya horas está. de que se habían empezado a contar los votos, estaba todo listo. Está listo. Todo O sea, listo. cualquier Y a país las- desarrollado se quisiera este sistema. Y a las 7:30. El estado de Arizona, muchachos. Y a las 7:30 ya sabíamos A todo. 7:30 Sí, está a claro. las Pero, 7:30 claro. pero ya ponle a las 8:10. Sí. Está realmente. Así que, bueno, felicitaciones a las instituciones. Y lo otro es que el voto obligatorio sigue siendo un éxito total en Chile. O sea, en una elección que no prendía demasiadas emociones a nadie, termina votando el 83%, es un punto y medio menos Bien que... impresionante. Un punto y medio menos que en la municipal, donde tenías candidatos Claro. a 4 cargos que te movilizaban, que hacían campaña, y aquí habían 22 personas haciendo campaña, nada más. Y hay que decir que la elección municipal tampoco había aprendido tanto. Sí, pues, Porque, había poco porque ambiente. ¿te acuerdas? había demasiados casos de alta connotación pública que nos han mantenido ocupados. Y además pasamos de 17,75 votos nulos y blancos a solo 10,5. Qué sorprendente eso, bajó el número de nulo y blanco. Es O sea, porque la es más cosa sen- binominal... ¿Es más sencilla, tal vez? no o sé, polariza como más y hace la más cosa importante tu voto? Blanco y negro, parece que moviliza más, ¿o no? No sé. Sí, o sea, debería ser así porque al final tú en la segunda vuelta no solo votas por un candidato, sino que votas en contra de otro. Claro. Y votar en Ah, contra de claro. otro te moviliza a votar por el... Por Un, eso. un motivo más. Claro. Pero la para otra eran decidirte. 4 elecciones y acá, que es uno contra otro, hay menos Menos nulos y nulos. blancos. Bueno. Sí. Ya, y aquí entramos en la tesis en la pelea. ¿Ganó ver. la moderación? ¿Ustedes creen que sí? No, yo todavía no tengo opinión. Ok. Yo Pero no tengo veo opinión que de es eso. ¿Ustedes tampoco veo que tienen- es la No, tesis pero da la impresión de que sí. que se ha digamos. impuesto. Hasta el propio presidente Boric lo ¿Mm? dijo, Sí. que otra vez se había impuesto la moderación. Bueno, lo que quizás podemos concluir es que el voto obligatorio termina eligiendo figuras de centro izquierda y centro derecha frente a posiciones más extremas. Pero yo sigo creyendo que es muy pronto para sacar conclusiones. Tenemos apenas porque el voto obligatorio creo yo que es lo que nos podría llevar a sacar esa conclusión. Y tenemos que darle un par de elecciones más al voto obligatorio. Ya, ok. Recordemos que el puede ser voto pronto para obligatorio- sacar conclusiones record- más definitivas. digamos. Recordemos que el voto obligatorio también eligió la mayoría del Consejo Constitucional. Yo sé que es otro contexto, pero también el voto obligatorio eligió el Consejo Constitucional al Dos. Partido Republicano. 2, claro. Es que el otro se llama Convención Sí, pero- Constitucional. pero Sí, Ya, claro. y se el uno confunde. eligió la lista del pueblo. Digamos. Claro, pero ese Pero era ese voto era sin voto voluntario. obligatorio. Ese era voto voluntario. Claro. Tienes razón. La salida era con voto obligatorio. Claro, pues la salida. El plebiscito. El plebiscito El plebiscito, de entrada y de salida. No, de salida. De sí. salida. Y entonces, pero si lo piensas, Francisco, había mucha preocupación por el estilo de Francisco Rego, lo disruptivo que podía hacer y el ejemplo que podía dar para otros candidatos. Perdió. El candidato comunista, que le sacaron en cara hasta de noche en los sueños, que había apoyado a Nicolás Maduro, perdió. Alejandro Navarro, perdió. Los dos candidatos republicanos. Perdieron. O sea, si eso no es moderación. No sé, mi pregunta es, dado que ayer estuvimos en la mañana conversando largamente acá con Danilo y con Axel Callis y con el Quique, Ujú. ¿ya? Y empezamos como que logramos meternos como en las honduras de cada una de las elecciones regionales, que tienen unas dinámicas que desde acá de Santiago muchas veces nos perdemos. Hablamos El- hasta del el- electorado de Santa Cruz y de Linares, digamos. No, y efecto. del poder de la familia, hablamos una serie de cosas. Entonces, me quedo con la duda yo si los candidatos ganan finalmente como ese eje como moderación, no moderación, ¿Por su sector o también por o por las su historia. propias dinámicas locales que hay asociadas. Esa es mi Claro, pregunta, el que no candidato, alcanza. el candidato marca una elección. O sea, igual los sectores políticos definen un piso mínimo. O sea, ningún candidato en la región metropolitana, de izquierda o de derecha, va a sacar menos, en una segunda vuelta de gobernador regional, va a sacar menos de un 40%, me arriesgaría a decir. Ninguno, prácticamente ninguno.
Y ese es un piso base. Y después el resto lo construye el candidato en campaña. Pero, ¿se dieron cuenta que ya nadie se hace cargo de que este era un plebiscito para el gobierno? Se acabó lo del plebiscito. Esa idea duró poco, flotó poco. Duró poco. Pero excluyendo eso de la conversación, acá no necesariamente gana Nunca el supimos gobierno. quién era el autor de Francisco la idea. Rego, ¿no? Francisco Rego, Patricio Navia. Ya, pero ponte tú- Patricia como Navia. columnista, Pero Patricia espera, Navia, Pero sí. ayer en la tarde, Ascanio, que estaba acá en conexión, ¿Ya? él sí consideraba que había ciertos elementos de plebiscito en esta elección. Bueno, aquí mismo, en Mesa Central ayer, Ramírez dijo que era un plebiscito del gobierno en Santiago, pero era una elección sobre gestión en Valparaíso, antes de los resultados. O sea que no Dijo todas que eran un era- plebiscito. que había que ver caso a caso. Claro, Pero descartó la idea como generalizada que era un plebiscito. claro. No sé, Ahora, pero... si lo era, lo perdieron, digamos. Sí, pero acá no necesariamente ganó el gobierno. O sea, ayer el presidente Boric estaba muy feliz con los resultados. Se veía, es verdad que se veía solo, te escuché en la mañana, pero se veía también feliz. O sea, diciendo que no había ganado que habían ganado la moderación, como mencionaba Angélica Bulne. Es verdad que ayer ganó la centroizquierda y hace un mes en las elecciones municipales ganó la centroderecha. Ujú. Eso podríamos decir, y que el gobierno teniendo un 30% de aprobación, a los sectores oficialistas, entre comillas, les fue muy bien ayer. Entonces, ahí da para pensar que el 30% del presidente Boric es menos que los votos de la centroizquierda y la izquierda. Eso te iba a preguntar, porque ganó la centroizquierda, pero ¿qué tan oficialista es la centroizquierda que ganó? Como Claudio Rego, por Bueno, ejemplo. que por ejemplo, entiendo que hubo, como se acuerdan, en un momento que se habló de que había sido invitado a La Moneda y después tú dijiste, no, ¿quién contó que la Mónica Pérez creo que contó que le llegaba desde el orreguismo, que nadie los había invitado a La Moneda, pero ¿Por no, ayer o por por la ayer, otra vez? por Ah, ya. ayer. No cuajó que Claudio Rego terminara en La Moneda, pues Pero igual va a ir hoy día celebró en la solo. mañana. Pero va ahora Pero en la va mañana. ahora, rato. por eso. ¿Qué tan oficialista es esa centroizquierda que ganó? Que es lo mismo que se podría decir de René Zafirio en la Araucanía. René Zafirio Claro, yo que lo René Zafirio es el caso más... Más Lo escuché extremo, y digamos. dijo, yo tengo un solo partido, la región de la Araucanía. Toma. hay que ponerlo con otro color. Bueno, no, o sea, imagínense una elección de primera vuelta, Claudio Rego, Evelyn Matei. ¿Por quién vota René Zafirio? Por Claudio Rego. Por supuesto. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entre Claudio Rego, perdón, y entre Luciano Rivas y René Zafirio, ¿por quién vota Claudio Rego? Por René René Zafirio. Zafirio. Ya, ya. Sí, ya. Por eso hay que agruparlo. O sea, Sí. ahora, no andan con la camiseta de Boric, no andan con una polera verde como la que usó el presidente el otro día debajo de la camisa. Digamos. Claro, y es Como- verdad que Claudio Rego está más cerca no del gobierno propiamente tal, no sé si del palacio, pero sí de los sectores que apoyan este gobierno. No así René Zafirio. su René Zafirio está un generalísimo- poco más alejado de este gobierno que Claudio Rego, eso es verdad. Su generalísimo era Tomás Bodanovich, que es del presidente o sea, del partido del presidente. Claro. Claro. O sea, es Pero- oficialista para todos los efectos. Sí. Bueno, pero ayer ganó el oficialismo 6-5 y en total 10-6. Claro. Queda Quedan la 10. derecha con 6 gobernadores y el oficialismo con 10. Pero lo importante es hacer doble clic a esos 10. Porque hay ver. 4 PS, 2 PPD, un radical, Rodrigo Mundaca, que es independiente del Frente Amplio, Orrego, Claudio Rego y René Zafirio. Esos son los 10 que se cuentan como oficialistas. Eso quiere decir que el socialismo democrático tiene 8, lo que conocíamos antiguamente como Prueba de Dignidad, que ya no se nombra esa coalición, No, ya está en desuso. Es que ya está. Ya Ya estamos. estuvo ya. po. El Frente Amplio tiene 1, el Partido Comunista tiene 0 y René Zafirio como independiente. Esos son los 10. Eso es el oficialismo. digamos. Claro, Y el en la- oficialismo. 8 es socialismo democrático, 1 el Frente Amplio y René Zafirio. Ya, pero eso, Ahí hay moderación. ya. ¿Y eso cómo se condice con los resultados de alcalde? Como, en el fondo, ¿cómo quedaron los equilibrios? No, Porque ahora hay que ver la película completa. la película hay que ver completa. la película entera de las elecciones locales. o sea, por ejemplo, el Partido Comunista y el Frente Amplio le fue relativamente bien en concejales. Claro. Le fue relativamente bien en concejales, aunque perdieron comunas clave en alcaldes. Pero de nuevo, o sea, también esto tiene que ver con expectativas, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no tenían expectativas. Antes de la primera vuelta no tenían expectativas en gobernadores ni en alcaldes. Sabían que iban a perder porque venían
sobre representado del 2021 y eso lo sabíamos todos. O sea, la izquierda en general, la centroizquierda y la izquierda en general estaban sobre representados. No era el Chile real el que terminó pero- después de la elección. Pero por otra parte, la derecha gana en concejales por primera vez desde 1990 en la elección municipal del 26 y 27 de octubre. Prácticamente tienen más población gobernada si miran En los alcalde. en alcalde. Por poco. Por poco, pero bueno, Sí, sí, o sí. ponle la mitad. Sí, Ponle la sí, mitad. sí. Y ayer es la mitad de los votos. Si piensan el marasmo del que venía en el 2021, como me dice alguien acá, el 2021 Catalina Paró y Rojo Weber sacaron menos de 40% en la primera vuelta. Quedaron fuera de la primera vuelta en la región metropolitana, la segunda vuelta en la región metropolitana. Los candidatos como oficiales de la De la derecha. Claro. Ahora, es interesante lo que va a pasar ahora, que es que, porque la derecha hasta ahora tenía un gobernador. Claro. Ya, ahora vamos a ver lo que es Que ayer tener perdió a todo esto. gobernadores de oposición. Porque había uno y además se vio enredado en el caso convenio. Entonces ahora vamos a ver, como está más distribuida Como es la fuerza, cosa. cómo es cuando los gobernadores son de oposición. Y verdad. también lo que han mencionado los republicanos, cómo es, la mayoría de los gobernadores hasta ahora tenían consejos como acordes, donde afines. tenían, claro, consejos regionales afines. Orrego tiene minoría en el Consejo Regional, por Tiene ejemplo. 11 republicanos, ¿son cuántos? 34. Son 34, 32. tiene 22 Sí, de pero eso sí. oposición, de los cuales 11 son republicanos. Entonces, va a tener que lidiar ahora con un consejo más hostil. Y vamos a ver cómo Y eso le funciona pasa a eso casi también. Eso todos, ¿no? pasa, A casi pasa todos. como en de los 10 Te busco de el los dato. 10 de oficialismo, 6 tienen consejo en contra. O sea, tienen un consejo donde son minoría. La oposición en sus 6 gobiernos regionales va a tener mayoría en casi todos, menos en Coquimbo. Y el oficialismo Y el tiene oficialismo 6. En 10 solo tiene mayoría en 3. Exacto. Antofagasta, Atacama y Magallanes. Y en Son uno hay empate. En uno empate y en 6 está en desventaja. Ya, entonces vamos a ver es, dos otra, es cosas. otra cosa de los de estos Gobernadores de últimos oposición al gobierno de turno y 2 gobernadores que tienen consejo sin mayoría. Ya, pero Vamos a ver yo qué pasa. Digo, estoy de como una acuerdo con porque esta eso, es la pero- segunda elección pero de por gobernadores. ejemplo, Claudio Rego, en los últimos 4 años de gobernador regional, Mm. sacaba, me arriesgo a decir, el 90% de las votaciones unánimes. ¿Por qué? Porque como se negocia el gobernador regional con los consejeros regionales en todo el país, se negocia una cartera de proyectos completa. Entonces, como Mm. se reparten, Ya, Entonces a todos les a conviene todos les aprobar. conviene aprobar y todos aprueban todo. Entonces, ya, pero- ahora tiene 11 republicanos. estoy de acuerdo. Entonces, la negociación va a ser más La difícil, negociación va a ser más difícil, Más exactamente. pero igual me Probablemente se arriesgo a decir termine que a votar. Claro, Porque ¿qué importa? ¿Para qué importa el Consejo Regional? Bueno, porque es el que visa las platas. claro. O sea, cómo se distribuyen Claro. las platas. Pero también me quiero quedar con los seis de Chile Vamos, porque son 3 UDI, 2 RN y un independiente Bópoli. Vamos, Claro. Que Julia, Julián en Coquimbo. En Coquimbo. claro. Que sea el independiente Bópoli. Ya, pero ¿quiénes ganaron? Sí, ¿quién sale más allá de los gobernadores? Porque todos hombres, además. ¿Es Pancho Rego Ah, un claro. ganador en la derrota? Es una buena pregunta. ¿Una persona con 2 millones de votos? Yo creo que Chile Vamos es un ganador si uno ve la película completa, porque solo hablar de lo que pasó ayer también es un poco difícil, pero en particular ganó Renovación Nacional. O sea, les doy 2 ejemplos. Pese a que ambas son derrotas. La gran votación de Francisco Rego, que ni siquiera, que Evelyn Matei lo transparentó, no sé si con mucho ahínco. Fue divertida esa declaración. Ustedes le estaban poniendo mucho crédito. ¿Usted cree? Fue una pregunta de la Beatriz. Ah, mira, muy bien, por la vea. Francisco Rego sacó una gran votación en la región metropolitana y yo creo que la sorpresa de ayer fue la mala votación de la candidata de la UDI, María José Hoffman en Valparaíso. O sea, todos decíamos, ayer hablábamos con Angélica, no, y tiramos los resultados y era más o menos previsible todos los resultados que pasaron ayer. Pero la paliza que recibió la candidata de la UDI en Valparaíso era alguien que nadie veía venir. Es que los republicanos se fueron a la playa. No fueron a votar. Pero no digamos. fueron ni a Zapallar ni a Santo Domingo, porque No, no, pero ganó no en fueron a Zapallar y votar. Santo Domingo. No, es que en Zapallar se quedaron en el César. Claro, digamos. por eso no, te no digo. fueron a votar. Si digamos. se fueron No, a la... si fueron a votar, pues si la participación es prácticamente la misma que en Claro. primera Y vuelta. Y entonces votaron por Mundaca porque no suma. po. Y los blancos y nulos tampoco subieron tanto. Subieron un poquito. Pero ¿cachai que no suma, no? Sí. O sea, raro. votaron por Qué Mundaca. raro. ¿Y qué O pasó? sea, la derecha perdió Zapallar, ya, córtala. po.
Bueno, pero hablando de Francisco Rego, Evelyn Matei perdió Francisco Rego perdió en Providencia, donde Evelyn Matei es alcaldesa. Mario Desbordes acaba de ganar arrasó en Santiago, y Claudio Rego ganó en Santiago Centro. Bueno, lo que significa, o sea, demuestra que los votos para un candidato no son traspasables, lo hemos comentado, son cada vez menos traspasables a otro candidato. Porque Jaime Belolio hizo campaña por Francisco Rego. Y no lo logró. Y no ganó en Providencia Francisco Rego. Y supongo que José Manuel Palacio hizo la Jaime reina. Belolio ganó con súper buen porcentaje, Claro. 60% en Providencia. Y lo mismo Mario Desbordes en Santiago y José Manuel Palacio en la reina, y no ganó. O sea que los sectores políticos no pueden dar por descontado, no pueden dar por traspaso una votación a otra. Y por eso mismos sectores de Chile Vamos, que no son precisamente afines a Matei, se vuelven a preguntar si hay liderazgo para una primera vuelta sin primaria. De hecho, lo mencionaba Iván más temprano, llegó Carlos Larraín, lo mencionaba la Bea, Carlos Larraín a levantar a Francisco Rego como candidato Sí, pues presidencial. como candidato presidencial, a primarias. Y Rodolfo Carter con esto aparece, o sea, supongo que va a sacar las garras para exigir una primaria presidencial. Y que va a aparecer exigiendo un mea culpa de la derecha o de Evelyn Matei. Digamos. Claro. ¿Ustedes creen que ahora se viene el canibalismo de la derecha? O sea, va a venir, yo O- creo, o yo no. creo que se activa la competencia probablemente, ¿no? Ya. Una competencia que parecía media resuelta. ¿Y en el oficialismo? ¿Qué pasa con la competencia presidencial? ¿Cómo creo- queda? Creo que está un poco abierto, O sea, queda tanto más tiempo. abierto. No queda tanto tiempo. O sea, los sectores oficialistas te dicen que queda harto tiempo y te sacan el ejemplo de Boric Howe, que ganó al final. Está bien, pero hay que levantar o sea, la centroizquierda tiene que levantar una primaria si es que quiere que su candidato o candidata, quien sea competitivo, porque ¿Y tiene esa que empezar a primaria? correr. Y La la tiene- primaria tiene que ser en mayo. Se tiene que inscribir en mayo. En mayo para que sea en julio. Claro. Eso es, ¿no? Claro. Ah, pero tiene que Pero para estar inscribir en cerrada mayo, en mayo. Tenéis que tener en marzo, tenéis que tener algo. Alguien alguna corriendo, y el perspectiva. único que está corriendo es Vladimir Mirosevich del Partido Liberal. Porque y con por eso no ahora- alcanza. Que por ahora, como Forrest Gump, corre solo. Al Corre principio. solo, Como claro. Forrest Gump al principio. Ya. Vaya. Con Danilo Herrera y con Angélica Bulnes comentando disectando los resultados de la elección. Danilo, muchísimas gracias por ayer y por hoy día, por estar con Muchas nosotros. gracias por la invitación cuando quieran. Y con Angélica Bulnes seguimos luego en el Rat Pack. Así es. Ya, que tengas una estupenda semana, Danilo. Nos Buenos días. vemos. Días. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.